Arquitectura y high-tech. Si bien hoy por hoy, en el siglo XXI, se habla de alta tecnología en cada uno de los aspectos de la vida contemporánea, sabemos bien que esa alta tecnología no llega a todos de la misma manera. Sin embargo, hay una que llega a todos lados del mundo y a todas las clases sociales: la telefonía celular. La globalización está presente en las comunicaciones, en lo que conocemos como las redes. Es Internet el gran globalizador y a la vez el que permite la diversidad y también muchas veces el caos y la confusión. ¿Qué pueden hacer los arquitectos en un mundo donde el espacio físico es sustituido por el ciberespacio, el metaverso? Un mundo electrónico donde el espacio y la localización de la realidad física parecen tener poca importancia. Eso empieza ya desde los años 60 y aquí tenemos esta imagen de Plugin City del arquitecto Peter Cook de 1964, que ilustra esta tendencia de lo que es la arquitectura posmoderna y el high-tech. Aquí podemos ver tres listados con algunas características y variaciones de la arquitectura high-tech a través del tiempo. La primera etapa, ubicada entre 1958 y 1970 más o menos, contiene lo que es la cultura pop con el cómic, la tardomodernidad, la carrera espacial, y ahí está el Apolo 11 y la llegada del hombre a la luna, la analogía de la arquitectura con la biología, lo que fue el Archigram con sus propuestas fantásticas, el metabolismo japonés con todo ese estudio de la ciencia y lo que es la tensegridad. La segunda etapa, de 1971 a 1999, aporta la estética industrial, los sistemas técnicos a la vista, la evolución de materiales, la innovación científica, y como ejemplo tenemos el Georges Pompidou de 1977. Es esa realidad inicial, porque la otra era la utopía. En la tercera etapa, del 2000 a lo que es del 2025 y tal vez más allá, hablamos de sustentabilidad, de energías limpias, edificios membrana, eficiencia y economía, la domótica, que es todo el cerebro digital que controla los edificios, y tenemos como ejemplo la Torre Akbar del 2005 y el edificio Age del 2014, que habla del futuro ya, el futuro ahora. Y aquí tenemos varias imágenes, las imágenes del ADN, el hombre a la luna, o la industrialización, todo lo que son las pantallas solares para la producción de energía, y la domótica, que es el edificio conectado a todo el sistema de cerebro electrónico. Archigram, 1960-1973. En 1960, un grupo de amigos forman en Londres un grupo al que llaman Archigram. Sus intereses oscilaban entre la cultura pop y la arquitectura de alta tecnología. Se apoyaron en el cómic y en frases contestatarias e irreverentes para presentar sus teorías sobre el desarrollo de la sociedad en las décadas futuras. Ellos eran unos precursores, ellos estaban viendo lo que podía suceder. Archigram propuso ciudades llenas de edificios fantásticos. Sus ideas, llenas de ciencia ficción expresadas con ironía y brevedad, son en cierta medida precursoras de los mensajes en redes tales como Instagram, Twitter o TikTok. Aquí los vemos. Ese grupo estaba conformado por Warren Chuck, Ron Herron, Peter Cook, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene. Estos arquitectos dan rienda suelta a su imaginación y presentan un urbanismo utópico lleno de propuestas futuristas como naves espaciales, como las que vemos en esta imagen arriba a la derecha, que se mueven e interactúan con la ciudad tradicional. En estas imágenes podemos ver varias de las propuestas de Archigram.
¿Qué decían ellos? Solo quienes están llenos de respeto y entusiasmo por sueños y deseos actuales los pueden traducir adecuadamente en un entorno construido. El tema recurrente del universo del Space Comic es el cerebro móvil del ordenador y los tentáculos móviles. Eso decía Warren Chalk. Y aquí tenemos estas 4 imágenes urbanas, todas, de cómo puede modificarse a través de esa alta tecnología con la que ellos sueñan la ciudad. Tenemos esto que son como unas copas, árboles, la bahía como la bahía de Londres puede ser, o en la modificación a través de lo que es el sistema de trenes y en los edificios tubulares a través de esas estructuras con las que ellos soñaban en ese momento y que vamos a ver cómo después se hizo realidad todo el sueño del Archibald. Otra idea interesantísima sobre estas propuestas innovadoras y futuristas es la que desarrollan los metabolistas japoneses. Digamos que uno de sus principales representantes fue Fumihiko Maki, y aquí vemos la estructura Golgi de 1968. El metabolismo japonés se basa en el desarrollo orgánico de la vida y propone llevar esta idea al campo de la arquitectura. El crecimiento celular y su comportamiento, que da el premio Nobel al científico Golgi, es utilizado por el arquitecto Fumihiko Maki para desarrollar su propuesta de arquitectura y urbanismo con un crecimiento orgánico, donde vacío y lleno se igualan y complementan. Llega a esta propuesta luego de trabajar con uno de los creadores de ese pensamiento filosófico que fue Kisho Kurokawa. Y hay 4 conceptos de lo que es el metabolismo que es importante tener aquí en cuenta. Uno es obtener, que es obtener energía, obtener recursos, transformarlos, luego de esa transformación hay que sintetizarlos y después que eso está sintetizado hay que formar otra cosa o hay que degradar eso que está sobrando, por ejemplo. Una de las cosas que decía Kurokawa era que había que producir un sistema que ayudara a las personas a conservar el control sobre la tecnología. Esa propuesta es la que intenta desarrollar Fumihiko Maki y considera la arquitectura como variaciones y prototipos renovables. Y es lo que trata de hacer con esta maqueta de formas transparentes, esas formas cónicas invertidas, donde hay que desarrollar todo un sistema que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la propuesta que hacía este arquitecto? La estructura Golgi parte del estudio de la naturaleza y la geometría, cómo se agrupa y cómo se divide para generar organismos autónomos con desarrollos propios y versátiles. Maki explora esta posibilidad en este ejercicio teórico, buscando comprender el comportamiento de las ciudades como seres vivos y sus formas de crecimiento. Y son estas 3 imágenes que vemos aquí. Maki distingue 3 formas básicas de análisis urbano-arquitectónico: composición, cómo se produce la agrupación; estructura, las relaciones que articulan la composición y le dan identidad; y la secuencia, el desarrollo de una célula o unidad que se multiplica según un patrón. Y eso está tratado de reproducirse en estas 3 imágenes. De todas maneras, ya vamos a ver más sobre lo mismo. En estas imágenes abstractas, que son estos círculos envueltos en otros círculos, vamos a tratar de entender los 3 tipos de formas colectivas de los que habla Fumihiko Maki. Él habla de la composición formal o la forma composicional, la forma megaestructural y la forma secuencial o la forma de grupo. La primera fija la relación o establece la relación entre los edificios construidos, unos edificios ya estipulados, y se basa en esas reglas compositivas que
que planificó a través de ciudades, por ejemplo, como Chandigarh o Brasilia. O sea, es la ciudad planificada. La forma megaestructural es, la larga composición y la función o complejo orgánico de un núcleo urbano. Y él encuentra esta relación metabólica en los proyectos agrícolas de la ciudad de Kurokawa o en la bahía de Tokio, por ejemplo, en el que desarrolló un proyecto que desarrolló Kenzo Tange. Y después está la forma secuencial o la forma de grupo, que son las adiciones, o sea, cómo unidades similares se agrupan y forman, por ejemplo, las villas griegas o en las islas griegas o las villas de Dogon, que es un sitio en África, vamos a ver. Aquí vemos el plan piloto para el desarrollo de la ciudad de Brasilia, de los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa. Este proyecto es de 1956 y encaja en lo que Golgi y el estudio de Fujimiko Maki denominan forma composicional. Fíjense que está el gran eje monumental que incluye el sector cultural, el sector comercial y bancario, el sector hotelero y la curva es el eje residencial que está atravesado por una gran avenida que conecta con el resto de Brasilia, ¿no? Con las partes exteriores a este centro principal. Esa forma composicional es la relación fija entre edificios preformados o preestablecidos. Se basa en reglas de composición y abarca los casos de ciudades planificadas como Chandigarh o Brasilia, que es lo que vemos aquí. Aquí vemos lo que Fujimiko Maki habla como forma megaestructural. Es el gran entramado que engloba todas las funciones de un organismo complejo o de un núcleo urbano. Y aquí vemos el ejemplo de la bahía de Tokio propuesta por Kenzo Tange en 1960. Esto que vemos aquí es la isla de Santorini en Grecia. Santorini es una isla de origen volcánico localizada en el mar Egeo, dentro del grupo de las Islas Cícladas de Grecia. Se trata de un lugar de espectacular belleza natural con una caldera volcánica inundada que forma una gran laguna de 12 kilómetros de largo y rodeada de acantilados de hasta 300 metros de altura. Este texto es de José Umbelina y se los quiero poner aquí con esta imagen tan hermosa de lo que es Santorini. Vamos a ver otro ejemplo también. Esto es lo que Golgi y Fumihiko Maki llaman forma de grupo secuencial, colección aditiva de unidades similares. Por ejemplo, estos pueblos escalonados en las islas griegas o los pueblos Dogon, donde el tiempo es el protagonista, porque esto se va construyendo a lo largo del tiempo y el tiempo va marcando la pauta arquitectónica del lugar. Esto es Dogon, Mali, en África. Fíjense, para protegerse de las incursiones militares de los pueblos vecinos, las poblaciones Dogon han sido construidas al abrigo de los acantilados de difícil acceso de Bandiaraga, que es como se llama este lugar, esta región. Ellos se adaptan a la topografía del terreno y los predios familiares están organizados alrededor de un corral donde se guardan los animales domésticos. Los graneros de mijo y trigo en pisos en forma de torres, que son estas que vemos aquí, están a menudo situadas en las esquinas del cercado del corral principal. Con sus espesos muros, este tipo de casas tiene el aspecto de fortaleza. En el interior de las viviendas, un sistema de ventilación permite suavizar el calor seco del verano y el frío penetrante del Harmattan, que es la época fría. Esta arquitectura
funcional reviste también un carácter defensivo. Este texto que les leo es de Wolfgang Lauber. Forma de grupo secuencial, igual que la de Santorini que veíamos anteriormente. Es la colección aditiva de unidades similares, por ejemplo, estos pueblos escalonados que vemos aquí que se arman en secuencia vertical, digamos, en este caso. Aquí vemos el principio de desarrollo para las células de la Helix City de Kicho Kurokawa, que es otra propuesta teórica que hacen estos japoneses. Está basada en la molécula de ADN, donde hay un eje central, que es ese que ustedes ven aquí a la derecha, que transmite el desplazamiento de la célula, sería el núcleo como de circulación, y produce un diálogo entre el vacío y el lleno. La cápsula como microestructura mínima adaptable, idea del metabolismo japonés. Fíjense que son esas cantidades de cuadritos que ustedes ven ahí, que son esas cápsulas que van a armar esta pieza arquitectónica que propone Kurokawa. Les quise dejar esta imagen, que es un dibujo que hace Kicho Kurokawa, de su proyecto de Helix City de 1961. Y cómo hay esa gran fantasía de un mundo futuro desarrollado a través de todo lo que son los sistemas de comunicación vial y los grandes edificios con esa molécula del ADN donde se arman las células de habitación. Ahora vemos aquí otra cosa, otro sistema que ya sí se construye, ya no es solo teoría, sino que pasamos al mundo construido, y es la tensegridad. Una estructura constituye un sistema de tensegridad si se encuentra en un estado de autoequilibrio estable. Estas imágenes que vemos aquí, sobre todo la primera, la más pequeña, es un sistema de tensegridad. Él está en equilibrio estable. Si ustedes le quitan una pieza, él rompe el equilibrio y se cae, pues se desbarata, digamos de alguna manera. Y uno de los propulsores de este sistema, o uno de los grandes desarrolladores de esta arquitectura, es el arquitecto Buckminster Fuller. Aquí arriba vemos el Climatron, un jardín botánico en Missouri de 1960, y a la izquierda la Biosfera de Montreal, que era el pabellón de Estados Unidos de 1967. Dentro de este criterio tenemos el Poliedro de Caracas, que es una obra de 1974 de los arquitectos Jimmy Alcott, Héctor Hermidas y Roberto Andrade. Esa pieza, que es importante para lo que es la arquitectura venezolana, es una pieza que ustedes deberían ir a revisar, deberían conocer, para que vean ese desarrollo geométrico en el que se fundamenta esta cubierta, que es la cubierta del Poliedro de Caracas. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos el metabolismo de 1959, que cree en el crecimiento orgánico de las formas arquitectónicas. Busca el diseño de ciudades con la capacidad de crecer adaptándose a las situaciones que el ambiente genere. Piensa en una arquitectura resiliente, pero todavía es un sueño en ese momento. El Archigran de 1960 desarrolla una postura irónica y frívola ante la vida. Creen en un futuro globalizado y consumista. Sus propuestas se basan en el cómic y en los diseños del italiano San Elia, quien escribió el Manifiesto de Arquitectura Futurista en 1914. También se apoyan en los diseños de Buckminster Fuller y sus estructuras autotensionadas. Sus cúpulas geodésicas reales fueron fuente de idea de ciencia ficción y sueños futuristas. La arquitectura high-tech obtiene gran impulso de estas ideas precursoras y fantásticas, junto con la incorporación de la tecnología
al diseño y a la construcción, produciendo importantes obras contemporáneas, que ya vamos a ver. Aquí tenemos el Centro Georges Pompidou, París, 1977, de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Más que un museo, es un centro integral de las artes, con el Museo de Arte Moderno, el Centro de Investigaciones Musicales, una biblioteca y un centro de diseño. El edificio rompe radicalmente con la imagen tradicional de París y a la vez se convierte en el punto de partida de la nueva imagen de la ciudad de París. El edificio es una caja tecnológica a la vista. Las instalaciones están expuestas y clasificadas por colores, escaleras y ascensores en gris, la forma de circulación en rojo, o sea que es por donde debe circular la gente, las tuberías de agua en verde, las instalaciones eléctricas en amarillo, los conductos de aire en azul, los ductos de ventilación en blanco. Todas las instalaciones ocupan el borde del edificio para dejar el centro vacío y flexible para adaptarse a las actividades que se desarrollen en él, ya sean exposiciones, conferencias, los talleres, lo que se vaya a hacer allí, el centro está vacío. La estructura del Georges Pompidou es peculiar para el momento de su construcción. Es una estructura de cerchas irregulares, tensores, perfiles metálicos y ménsulas que juegan con distintas escalas y sin embargo se conjuga en un edificio proporcionado en sí mismo, pero disonante con el contexto de la ciudad, resultando emblemático en la nueva imagen de la ciudad de París. Fíjense que aquí tenemos todos los colores para todo lo que es la parte de infraestructura del edificio. Tenemos esa estructura fracturada, fraccionada, que ya se ve aquí en este edificio, que ya es una realidad de ese high-tech. La imagen de pieza mecánica alejada de la imagen arquitectónica tradicional marca un punto de inflexión en la arquitectura contemporánea. Es la posmodernidad de la alta tecnología, es la arquitectura high-tech, hecha realidad. El sueño de los metabolistas japoneses y del archigan inglés se hace realidad con este edificio de Rogers y Piano. Este es el Hong Kong and Shanghai Bank. Está en Hong Kong y se construyó entre 1979 y 1986. Es una obra del arquitecto Norman Foster. La torre se basa en una estructura de suspensión con pares de mástiles de acero que se escalonan en 3 subtorres individuales de 29, 36 y 44 pisos. Esta decisión permitió plantas con anchos variables donde se han desarrollado terrazas y jardines. El edificio altamente tecnológico tiene, sin embargo, el análisis para su implantación en el Feng Shui, que más allá de la geomancia considera ventilación, clima, orientación solar, flujos peatonales que deben considerarse en el diseño. La torre está dividida verticalmente en 5 secciones conectadas por un atrio central, pero separadas conceptualmente entre cada sección. Un sistema de tragaluces digitales conduce la luz solar desde el techo hasta la planta baja. Y aquí podemos hablar de esa interpretación de lo que es la arquitectura, que ya no es vernácula, ¿verdad? Pero sin embargo hay una interpretación de lo que es el lugar y la sociedad para la que se construye esa edificación en este caso. Y eso es lo que hace Foster con este edificio. Aquí tenemos el Instituto del Mundo Árabe, un edificio del arquitecto Jean Nouvel y está en París, es de 1987. Aquí tenemos una vista de la biblioteca, vemos la planta y el desarrollo isométrico del edificio. Este edificio está ubicado a orillas del Sena y sigue la curva. Esa curva que ustedes ven allí es la curva, trata de reflejar la curva del Sena, del río Sena. Frente a esta curva se abre afuera una plaza bastante grande
Y el Instituto del Mundo Árabe busca cortar las diferencias culturales entre la cultura francesa y la cultura árabe. Está orientado hacia Notre Dame. Supuestamente el eje que ordena la composición del edificio, que remata en el patio interno, además tiene esa conexión con Notre Dame. Ese patio interno recuerda los diseños islámicos y el recorrido permite la contemplación de exposiciones itinerantes que se desarrollan en ese lugar. Y tiene en su inicio el volumen cilíndrico de la biblioteca. O sea, digamos que hay un principio de ordenamiento donde está ese volumen cilíndrico de la biblioteca, que además es transparente, cuando la gente entra lo puede ver, lo conduce a través del eje y remata en el patio ese cuadrado que tiene todo ese recuerdo de lo que es ese mundo islámico. Eso es lo que busca ahí Jean Nouvel cuando desarrolla este edificio. Aquí vemos esta cara, que es una de las fachadas más importantes del edificio, que es esa fachada geométrica que tiene la repetición con todos estos elementos que están que arman el gran ventanal que tiene esta fachada. Esta repetición forma parte de la geometría de la cultura árabe. Y eso le da al edificio una imagen muy fuerte, muy contundente, por una parte. Y en la otra imagen que tenemos aquí a la izquierda vemos cómo lo que sería toda esa parte tecnológica del desarrollo del edificio a través de todo ese sistema estructural armado con las cerchas y las columnas, todas metálicas, que sostienen, que además le dan soporte a todo el sistema de vidrio del edificio. El edificio combina tradición y tecnología. Se adapta a los principios urbanos franceses y parisinos mientras acoge a la cultura árabe, reinterpretando la tradición geométrica en la imagen del edificio y a la vez desarrollando un edificio digitalizado, lo que se expresa claramente en el diseño de la fachada conformada por una cuadrícula en la que están insertados diafragmas, que es esto que vemos aquí, a manera de cámara fotográfica y que controlan el paso de la luz. O sea, estos diafragmas que tienen distintos tamaños, ¿verdad? Desde el grande que está en el centro, los que están en el borde, que son los intermedios, y los más pequeños, que marcan la articulación entre el grande y los del borde, son unos diafragmas que se abren como el diafragma de una cámara fotográfica, están todos conectados a unos sensores y el sensor controla la entrada de luz a través de un cerebro de computadora y permite que se abran o se cierran de acuerdo a la cantidad de luz que haya en el ambiente. Aquí tenemos la Torre Akbar en Barcelona, España. Es un edificio de Jean Nouvel y el grupo de arquitectos B720. Esta obra es del 2005 y su diseño se fundamenta en dos cilindros excéntricos, uno dentro del otro, y es el desarrollo de membranas como concepto arquitectónico. Exteriormente está la fachada de vidrio, que sería la primera membrana, que se apoya en una cubierta de aluminio, que sería la segunda membrana, y esta cubre la base de hormigón armado, que sería la tercera membrana y que es la estructura del edificio. Y está perforada esta estructura de hormigón armado con más de 4.500 huecos de ventanas para permitir pasar la luz. Su apariencia tornasol, gracias a la vitrificación y a la iluminación interna y a la luz del sol, busca la expresión de un enorme chorro de agua, un geyser que brota de la tierra. Aquí a la derecha vemos cómo es el desarrollo de esa torre. La torre mide 144,44 metros de altura. El edificio es un fractal constituido por la membrana de vidrio formada por láminas de 120 por 30 centímetros. Esas láminas, que son muchas láminas, eso se llama fractal porque arman toda la pieza del edificio. Y el tubo perforado de hormigón armado.
Este fractal es el resultado del fraccionamiento geométrico que produce el laminado de vidrio y su variación de color en su vista externa. Aquí tenemos tres ejemplos más de edificios de alta tecnología. Uno es el Ayuntamiento de Londres de Norman Foster, que es del 2002, y este edificio es de alta tecnología y desarrolla un alto aprovechamiento energético, reduciendo a una cuarta parte el gasto de energía. Esta esfera, digamos que es el concepto del proyecto, está deformada a 30 grados de su centro y eso reduce la radiación solar en el verano y la pérdida de calor en invierno a través de todo lo que es esta piel que arma el edificio. Aquí al lado tenemos el pabellón inglés de la Expo de Sevilla del 92 del arquitecto Nicolas Griswold o Grimshaw. Este edificio tiene una cantidad de paneles solares en el techo. Esos paneles solares producen la energía del edificio y esa fachada que ustedes ven allí es una cascada de agua y esa cascada de agua se maneja con esa energía. Este edificio fue completamente ensamblado. Él se trajo desde Londres para Sevilla, se llevó de Londres a Sevilla y se ensambló todo en Sevilla, y toda la energía que usaba en ese momento y el panel este de la gran fachada de la cascada era reciclado y se manejaba a través de la energía que el propio edificio producía. Abajo tenemos el centro acuático de Beijing, que se usó en las Olimpiadas. Se construyó entre 2003 y 2007. Las Olimpiadas creo que fueron en 2008. Y esta estructura exterior está formada por 634 membranas translúcidas hinchadas con aire a baja presión, y cada una de esas membranas es un polímero llamado ETF que da esa sensación de burbuja, que era lo que ellos estaban tratando de buscar en este caso. Vamos a cerrar esta clase con este edificio que es el The Age en Ámsterdam. Este edificio es del 2014 y está considerado uno de los edificios más sustentables del planeta. Es del arquitecto Ron Baker y PLP Architecture. Este edificio, que está en Países Bajos, en Holanda, es un edificio lleno de sensores y controlado por un cerebro inteligente. Este es el espacio interno del edificio a toda altura, su espacio central, y el edificio, como ustedes pueden ver, es avidriado, tanto en su fachada, como veíamos en la primera imagen, como en el espacio interno. El edificio maneja un concepto nuevo en cuanto a ambiente de trabajo y obtuvo el certificado BEAM como una de las edificaciones sostenibles de más alto nivel, con un 98,36% de eficiencia. Con 40.000 metros cuadrados, el edificio tiene un gran espacio central a toda altura que se llena de luz gracias a los ventanales acristalados. El uso de la luz solar disminuye el uso de luz artificial. Además, el edificio almacena energía térmica mediante un acuífero situado a 130 metros de profundidad. O sea, hay un sistema donde ese acuífero tiene unas tuberías que ayudan a controlar y a manejar todo lo que es la energía térmica. Tanto el techo como su fachada sur contienen paneles solares que producen la electricidad del edificio. La red Ethernet, que es la red de lo que en el caso de nosotros sería CanTV, por ejemplo, se alimenta con sistemas LED, consumiendo entre 80 y 90% menos energía. Además, los empleados, mediante esta conexión a sus teléfonos, controlan la iluminación y la temperatura de su área de trabajo. Como edificio inteligente, los teléfonos de cada empleado o usuario
tienen conexión con el cerebro computador, con el cerebro maestro, digamos, y reciben información sobre la energía que consumen. La compañía permite al empleado, por ejemplo, escoger su puesto de trabajo mediante una aplicación, y esta aplicación le informa de los espacios disponibles, no solamente para que se ubiquen en ese lugar, sino también le da esa información cuando van en carro para escoger el puesto de estacionamiento. Le dice, este puesto está libre, o vaya al sótano 2, o etc. El agua de lluvia se procesa para ser usada en jardines, en los baños y en el sistema de calefacción. Los vidrios varían de espesor de acuerdo a la necesidad de aislamiento sonoro y térmico del edificio. Por ejemplo, este edificio tiene una fachada que ve hacia una autopista. En ese caso, los edificios del edificio, los vidrios tienen un tratamiento más apropiado a través de su espesor y de la tecnología que tiene el vidrio, que no es solamente un problema de espesor, para que los aísle del ruido de la autopista. Aquí vemos un esquema de cómo es ese sistema acuífero para el almacenamiento de energía térmica que tiene el edificio. O sea, un esquema de 18 grados, 6 grados, pero que me parece que explica muy bien ese sentido de lo que es el almacenamiento de la energía térmica con la que el edificio juega. Y en la imagen de al lado se ve todo el edificio de vidrio, y ese edificio está lleno de paneles solares de última generación que producen más electricidad de la que el edificio necesita. Así el DH es completamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente.